Señores, niños con niñas súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo y de la Verdura del Tiempo y del Espacio en Canarias, cierto es que todos nosotros somos niños desahuciados en el sentido de que se nos ha colocado en una posición en la cual esa lógica absolutamente innata con la que llegamos a este acuerdo universal nos ha sido no despojada, puesto que existe todavía dentro de nosotros, por eso digo que somos niños desahuciados, sino que ha sido absolutamente desplazada. Se le ha privado de significado para la propia supervivencia en una comunidad, en una sociedad basada en otro tipo de lógica, absolutamente aberrante y cada vez más. Por eso, en ese sentido, ese desahucio espiritual al que estamos sometidos hace mella en nosotros. Nos recuerda continuamente que estamos representando un rol, un papel, en que no nos sentimos en absoluto identificados. Siempre y cuando mantengamos esa esencia individual y espiritual que es precisamente lo que más se parece a la realidad o a nuestra propia realidad, ¿no? Aquellos que han conseguido despojarse absolutamente de esa realidad interior, de esa espiritualidad innata, y que por lo tanto se sienten tan a gusto en una sociedad de usar y de tirar y de vejar y empobrecer y difamar a su propio prójimo, todos aquellos que se sienten a gusto en esta sociedad y por lo tanto pueden llegar a triunfar aceptando unas reglas del juego totalmente alienadas de su propia naturaleza espiritual. Todos aquellos individuos, vuelvo a repetir, que se sienten a gusto y que por lo tanto triunfan y que por lo tanto son, digamos, los individuos punteros, los estandartes de los valores que se venden día y noche a través de aberrantes campañas de publicidad basadas no solamente en sacarle punta a todo aquello que hay de indigno en la naturaleza humana en tanto en cuanto es física, envidia, avaricia, lujuria, gula, porque en eso está basado el sistema básicamente capitalista. Todos aquellos que dominan ese lenguaje y juegan con esas cartas y que por lo tanto están en posiciones punteras de el timón que lleva ese tipo de sociedad, es decir, en otra palabra rápida y muy americana, el triunfador es por defecto un psicópata, puesto que el triunfador, para poder adaptarse a un mundo enfermo, evidentemente hay que estar enfermo, se ha despojado totalmente de su propia naturaleza espiritual. No ya voy a decirles moral, intelectual, porque muchos de ellos ni tan siquiera se han empapado nunca de esos términos que de alguna manera ya están acuñados también a nivel social, ¿no? Yo les estoy hablando de una naturaleza innata, espiritual innata, que puede estar reflejada pues en esa infancia desahuciada de la que les estoy hablando. Bien, el desahucio infantil, déjenme usar la palabra infantil como sinónimo de innato, puesto que nacemos rebotados de otros lugares, aquellos de ustedes que crean en las teorías del karma, de la reencarnación, etcétera, etcétera, tómenselo como quieran. Aquellos de ustedes muy cristianos que crean pues en la resurrección, tómenselo también de otra manera. Hay diferentes maneras de abordar el tema, pero lo curioso es que hay un denominador común que acaba diciendo siempre lo mismo. Pero bueno, a lo que quería llegar yo es que ese desahucio, esos niños desahuciados, nosotros, nos vemos arrastrados por un torbellino que efectivamente
está totalmente manejado por una naturaleza orgánica que nos turba, que nos disturba y que nos aturde. Por ello, no sé si a ustedes les pasa o si lo han notado, también hago un apunte sobre este tema en el libro que voy a sacar, si todo va bien, dentro de 4 o 5 días tendrán que estar aquí ya las cajas. No sé si ustedes han notado la manera en que su percepción del paso del tiempo se ha ido modificando. Cuando usted era pequeño, una semana parecía un mes. Una hora podía llegar a parecer una semana si usted se dejaba arrebatar por la inactividad o el aburrimiento. Un año podía llegar a ser toda una existencia. La dimensión espacial y temporal, usted como niño la registraba de una forma absolutamente alternativa y paralela. Usted tenía una capacidad de reportarse a la ubicuidad que ha perdido. Su imaginación era tan vívida que podía efectivamente transportarse de una manera sólida de un lugar a otro, sencillamente con sus propios sueños y sus propios pensamientos. Y el tiempo, como digo, transcurría en ciclos totalmente diversos. Si quieren ustedes, para entendernos, yo siempre he puesto ese símil. Es como si el tiempo hasta una cierta edad transcurriera en progresión aritmética, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y a medida que usted envejece, entre comillas, a medida que usted es subyugado por esa dimensión alucinatoria que afecta también de forma física a su propio envoltorio, su propia carnaza y carcasa exterior, a medida que usted avanza en ese estadio alucinatorio del tiempo, la percepción de dicho tiempo pasa del sistema aritmético al sistema geométrico, es decir, de pequeño a usted el tiempo le pasaban 2, 4, 6, 8, 10, y ahora se está disparando y se está acelerando, y el tiempo le pasa en 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, progresión geométrica. Y a medida que va pasando el tiempo, esa percepción del tiempo se va acelerando más y más y más y más. Es como una centrifugadora. Cada vez se acelera más. Y por ello, siempre a usted le queda menos tiempo en este acuerdo del que usted es capaz de imaginar. Es una alucinación que está sometida a un torbellino de percepción temporal que se le escapa de las manos. Usted habrá notado ya ahora a una cierta edad que los días y las semanas pasan de manera estrepitosamente veloz. Y dicen, pero ¿cómo es posible que otra vez estemos a viernes? ¿O cómo es posible que otra vez estemos en Navidades y empecemos otra vez un nuevo mes? Acabamos de empezarlo, todavía está usted empachado con el lechón y la sopa castellana y ya estamos en febrero. Ya nos hemos fundido un mes de este otro nuevo ciclo circasiano. Es demencial, es absolutamente alucinatorio. Sencillamente, esa disonancia temporal a la que estamos sometidos debería convencerles a ustedes del hecho de que todo aquello que estamos experimentando desde un punto de vista material y orgánico es puramente alucinatorio. Pero bien, nosotros niños desahuciados nos vemos sometidos a este torbellino, como cuando se abre la tapa del fregadero y el agua empieza a absorberlo todo. Nosotros estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, centrifugados a toda velocidad, entrópica, centrifugados o centripetados, es igual, arriba que abajo, dentro que fuera, en ese sentido. Y nos vemos totalmente arrastrados. Algunos de nosotros, los que hemos mantenido esa certeza de ser niños desahuciados, estamos sometidos a este vértigo porque lo podemos percibir de forma nítida. Todos aquellos que hace mucho tiempo dejaron a un lado esa esencia de su propia naturaleza espiritual y están perfectamente encajados en este sistema fenomenológico y alucinatorio de la cuerda
orgánica y material, ni tan siquiera notan la velocidad orbital, no notan la fuerza centrífuga o centrípeta de todo aquello que les está arrastrando hacia lo que ellos mismos entienden por muerte. No la perciben, no la perciben. Se han fundido con el paisaje y son un átomo más de esa conformación alucinatoria. Han olvidado, han anestesiado, se han neuroleptizado de su propia naturaleza espiritual y no tienen la capacidad de ver a vista de pájaro dónde están metidos. Se han conformado, se han integrado en el paisaje. Mientras el niño desahuciado es un espectador que ve desde fuera un cuadro en el cual de alguna manera es absorbido, el elemento totalmente adaptado a esta sociedad alucinatoria ha pasado a formar parte de ese cuadro. Ya no es más que una pincelada cromática que representa un trocito de todo ese mosaico, ese puzzle. Y bien, eso genera una forma de entender la angustia, como decía Kierkegaard, que es diversa. El elemento integrado puede hacer un auténtico drama de perder en bolsa 500 euros. Sería capaz en un momento determinado, en un momento de paroxismo nervioso, de tirarse por la ventana porque se le ha manchado una camisa de cachemir de 200 euros. Ese tipo de comportamientos absolutamente psicóticos que son los que definen precisamente a esos señores que están dictaminando, que están cubriendo los puestos institucionales y están decretando y legislando, auténticos psicópatas, es típico del personaje que está totalmente absorbido, está totalmente integrado en ese paisaje alucinatorio. Aquellos que por su propia naturaleza espiritual o fortaleza espiritual o nitidez espiritual, llámenlo ustedes como quieran, se han mantenido de forma absolutamente alienada de ese torbellino centrifugado, centripetado, viven la angustia que les procura el hecho de estar testimoniando esta realidad orgánica desde una posición de atalaya. Ellos no se ven integrados en este paisaje alucinatorio. Ellos se ven arrastrados, nos vemos arrastrados por ese paisaje alucinatorio, pero tenemos muy claro que este lugar no es nuestro lugar. Que aquí estamos de paso, que aquí estamos arrastrados, castigados, yo no sé. Según qué cultura, según qué doctrina se lo explicará de una manera o de otra, pero evidentemente nosotros estamos desahuciados. No estamos en el lugar que nos corresponde. Y por lo tanto, el tipo de angustia que vivimos es diverso y también lo manifestamos de manera diversa. Pero tenemos la capacidad de discernir entre ese paisaje del cual no formamos parte y el hecho de estar imbuidos o de estar encerrados, castigados, desahuciados en dicho paisaje. En ese sentido es muy interesante, déjenme leerles un par de párrafos del concepto de la angustia de Kierkegaard y con esto termino, porque siempre me enrollo mucho y no quiero. Aquí hay un trozo que es magnífico. Aparte del hecho que dice, bueno, hay que tener muy en cuenta, la clave de todo esto es entender que el ego, la conciencia individual, eso que llamamos conciencia individual, ego en términos psicoanalíticos, etcétera, etcétera, en esta sociedad alucinatoria y material asocia directamente nuestra individualidad, nuestra personalidad o nuestra naturaleza espiritual y divina con nuestra mente y nuestros pensamientos. Nuestra mente y nuestros pensamientos son los sustratos de la proyección fenomenológica de todo aquello que nos rodea. Vista, oído, tacto, gusto y olfato. Todo lo que vemos, todo lo que deseamos, todo lo que nos hace sufrir, todo lo que nos atormenta, todo lo que nos estimula, todo lo que nos hace reír, todo lo que nos hace llorar, la sensación de pérdida, la sensación de ganancia, todo eso es voluntad y representación, todo eso es pensamiento, sentimiento, puramente mental. Y a nosotros nos han hecho creer que nuestra naturaleza espiritual, nuestra entidad como seres espirituales, está representada
prosaicamente en esa mente, en esos sentimientos y esos pensamientos, y nosotros no somos lo que pensamos, ni somos lo que sentimos, ni somos lo que proyectamos como catalizadores de una realidad fenomenológica y material. Nosotros somos algo más. Somos esa vista de pájaro, somos esa atalaya que nos permite, a través de nuestra propia tipología de angustia, que es diversa a la de aquellos tan bien integrados en esta sociedad, esos psicópatas de la materia, que triunfan y que dictaminan y que decretan y que legislan a través de los votos de todos sus lacayos. Nosotros, esa atalaya, esa vista de pájaro, es lo que nos sigue definiendo como niños desahuciados. Y por lo tanto, la diferencia fundamental es entender que nosotros no somos lo que ellos pretenden que creamos que somos. No somos nuestra mente, ni somos nuestros pensamientos, ni somos nuestros sentimientos. Somos todo aquello que entiende que a través de una mente, con pensamientos y sentimientos, estamos atravesando una experiencia puramente material y fenomenológica, que a nosotros, en realidad, nos es ajena. Nosotros estamos aquí por accidente, por entenderlo de alguna manera. Luego podríamos hablar de dónde procede ese accidente y matizar esa palabra, no la malinterpreten, pero efectivamente no va con nosotros, este lugar no nos corresponde. Entonces la clave es esa. Tenga usted la capacidad desde su atalaya, desde su vista de pájaro, de entender que sus pensamientos y sus sentimientos, con todo lo placenteros u horribles que sean, porque es la mente la que proyecta el cielo y el infierno, no le definen a usted como entidad espiritual. No es más que un instrumento, es una herramienta. Es su Volkswagen Polo. Imagínese usted que sube a su Volkswagen Polo, mete la llave y lo conduce para ir de Torreforta a Murcia. Bien, esos pensamientos, esos sentimientos, esa mente orgánica y material es su Volkswagen Polo. Pero el Volkswagen Polo, ese coche, no es usted, es algo que usted está conduciendo. Bien, básicamente es lo que dice, y esta frase es estupenda, dice Kierkegaard: esto es lo maravilloso de la vida, que cualquier hombre, con tal de que se preste atención a sí mismo, el niño desahuciado, consciente de haber sido desahuciado, de estar en un mundo que no le corresponde, con tal de que se preste atención a sí mismo, cualquier hombre sabe lo que las ciencias, que ahora se han utilizado como instrumento de manipulación mental y mediática, sabe lo que las ciencias ignoran, puesto que sabe quién es él mismo. Es la frase helénica del conócete a ti mismo, un luego común, si quieren ustedes, pero es que está encerrada la realidad en esa frase. Nadie, absolutamente nadie, ni ningún comité de expertos, exista o deje de existir, puede definirle a usted lo que es la realidad, ni tan siquiera lo que es la salud o el clima, por ponérselo de otra manera. Y termino con esto, dice la sensibilidad, pues la sensibilidad sería esa capacidad de entender que usted es un niño desahuciado y está en un lugar que no le corresponde, no es pecaminosidad. La sensibilidad en el estado de inocencia no es tampoco pecaminosidad, y sin embargo en ese estado hay sensibilidad, puesto que Adán, sin duda, tuvo necesidad de comer, de beber, evidentemente. Nosotros estamos encerrados en una cárcel, en una prisión de carne y hueso, y sometidos a todas las exigencias prosaicas, si quieren ustedes, de esa cuerda material, de esa realidad material. Por ahí se cuela la alucinación pecaminosa también. En términos de gula, de ira, lascivia, por ejemplo, sexo no era pecado. Cuando Adán y Eva, antes de que mitológicamente cayeran en pecado mordiendo la manzana del árbol de la ciencia, no eran conscientes de su desnudez. El pecado no es su desnudez. El pecado es una entidad singular que por sí misma, como unas lentes distorsionadas que por sí mismas, convierten todo aquello que es natural, en una cuerda física y material, en algo repugnante, sórdido, retorcido. Y una vez que uno se pone esas gafas, efectivamente se convierte en alguien pecaminoso. Y el pecado toma forma y toma sentido. Esa es la realidad del diablo. Esa es la realidad del diablo. Dar entidad al pecado. Alimentar la idea del pecado que, según el propio Kierkegaard, no existe, es inconsistente.
A eso siempre me refiero cuando digo que el mal no existe. Dice, solo en el momento de cometer el pecado queda también puesta la diferencia sexual en cuanto a impulso, hablando en términos, por ejemplo, de lujuria. Adán y Eva no eran conscientes de ser hombres o mujeres por el hecho de tener penes o vaginas, ni mucho menos podían asociar su propia entidad física con algún tipo de deseo concupiscente, lascivo, malicioso, ¿no? Y básicamente, señoras con señores, de eso trata toda esta enorme alucinación. En primer lugar, de entender que este sitio es un espacio, es una cuerda que no se adapta a nuestra naturaleza espiritual, no a la nuestra, no a la de los niños desahuciados. Y en segundo lugar, tener muy claro que todo aquello que sentimos, pensamos, elucubramos y por tanto gozamos o sufrimos, no somos nosotros, sino ese Volkswagen Polo que estamos utilizando con su apósito de gasolina para movernos en esta cuerda absolutamente alucinatoria. Y por lo tanto este es un sitio en el que no tenemos mucho que decir ni que apostar, es un trámite, es un pasaje, es un impuesto revolucionario, si quieren ustedes, de regreso a la conciencia universal a la que sí pertenecemos y que sí define nuestra naturaleza espiritual. Tómenselo ustedes como un examen que tienen que aprobar para ganarse una plaza de funcionario. Funcionario de la eternidad.